importante eran los hechos positivos, es decir, los datos que percibimos por medio de nuestros sentidos y que pueden ser verificados. Aunque muchos principios del positivismo tenían una larga tradición filosófica, no fue sino hasta el siglo XIX cuando el positivismo se sistematizó como una doctrina filosófica. Esto ocurrió en medio de una época en la que Europa experimentó profundos cambios, debido al avance de la ciencia y al estallido de grandes revoluciones, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Todos estos movimientos llevaron a muchas personas a confiar firmemente en el poder que tenía la razón para comprender el mundo y transformarlo. Es por esto que numerosos científicos y filósofos de la época deseaban aplicar el enfoque científico para la comprensión del ser humano. Fue así como nació el positivismo, un intento de emplear el método científico de las ciencias naturales para la comprensión de las sociedades humanas. Una de las principales características del positivismo es la idea de que el progreso científico está estrechamente relacionado con el progreso de los seres humanos. Y es que los positivistas creían que gracias a la evolución y el desarrollo de la ciencia se podrían solucionar los grandes problemas que han atormentado a los seres humanos a lo largo de la historia, tales como el hambre, la pobreza, las enfermedades y la guerra. Otra de las características del pensamiento positivista es la convicción de que la ciencia progresa constantemente. Por lo tanto, para el positivismo, el conocimiento científico siempre debe ser provisorio, ya que depende de los nuevos aportes y descubrimientos. Aparte, el positivismo creía que todas las ciencias debían tener un solo método científico. Por eso, decidieron aplicar el método científico de las ciencias naturales en los estudios humanos, pues, según ellos, las ciencias humanas estaban al mismo nivel que las ciencias naturales y las matemáticas. Al fin y al cabo, pensaban que al igual que el mundo físico funcionaba según unas leyes absolutas, las sociedades humanas también funcionaban de acuerdo a una serie de leyes que determinaban su evolución y comportamiento. Así que, para la filosofía positivista, lo más importante era encontrar las causas de los fenómenos del universo por medio de leyes universales y generales. Y por último, el positivismo se caracterizó por su preferencia por los métodos inductivos a la hora de realizar una investigación científica, ya que éste rechazaba la creación de teorías a partir de principios que no habían sido percibidos objetivamente. Uno de los primeros representantes del positivismo fue el filósofo francés Henri de Saint-Simon, quien además fue uno de los precursores del pensamiento socialista. Saint-Simon creía que la especulación filosófica no era útil para los estudios sociales. Por eso fundó una nueva ciencia que buscaba estudiar las leyes que, según él, gobiernan las sociedades, a la cual llamó la física social. En esta nueva ciencia buscaba aplicar las ideas de las ciencias físicas en los estudios sociales, ya que, para él, estas ciencias tenían el mismo estatus. Pero será uno de los discípulos de Saint-Simon el que se convertirá en el representante más importante del positivismo, el filósofo francés Auguste Comte. Él plasmó sus principales ideas en su obra más importante, titulada Sistema de Filosofía Positiva. En esta obra, Comte creó un sistema de conocimiento positivo basado en una jerarquización de todas las ciencias. Para Comte, las matemáticas fueron la base en la que se construyeron todas las ciencias físicas. Sin embargo, para él, la ciencia más importante era la sociología, es decir, la ciencia de la sociedad humana, pues su tarea era la más difícil: descubrir las leyes generales de las sociedades basándose en la recopilación y el análisis de datos
sobre los humanos y su entorno. Y es que Conte afirmaba que los problemas sociales y morales debían ser analizados desde una perspectiva científica, fundamentándose en la observación empírica de los fenómenos sociales. Únicamente por medio de la ciencia positiva se podían hallar las leyes que gobiernan no solo a la naturaleza, sino también a nuestra propia historia social. Todo esto llevó a Conte a concluir que la historia del conocimiento humano había pasado por tres grandes estados o etapas. Una etapa biológica en la que todos los fenómenos se explicaban con una causa divina, es decir, en la que las personas creían que era Dios o los dioses los que provocaban todos los fenómenos sociales y de la naturaleza. Una etapa metafísica en la que se pensaba que el origen de los fenómenos tenía causas abstractas, tales como las fuerzas del espíritu o el alma. Y una última etapa científica o positiva en la que los fenómenos se pueden explicar a través de leyes que surgen de la observación y la experimentación. Otro importante filósofo que realizó valiosos aportes al positivismo fue el inglés John Stuart Mill. Él, al igual que otros positivistas, creía que se podía aplicar los métodos de la ciencia física en los fenómenos morales y sociales. Mill rechazaba la metafísica y el conocimiento a priori, ya que pensaba que el conocimiento humano tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Todo conocimiento parte de las impresiones sensibles de los sujetos, y los conceptos más abstractos se formaban a partir de las asociaciones de impresiones realizadas por la mente. Por otro lado, las ideas del positivismo se expandieron rápidamente por Europa, siendo fundamentales para el desarrollo de muchas investigaciones científicas y la creación de nuevas ciencias, como la sociología, la antropología, la economía y la estadística. Pronto, el positivismo pasó a dominar el pensamiento científico y filosófico de Occidente. Sin embargo, esto no significa que no existieran críticas hacia el positivismo. Al contrario, importantes filósofos cuestionaron muchos de los principios del positivismo. Por ejemplo, criticaron el uso del método científico de las ciencias naturales en los estudios sociales, ya que estos estudian a las sociedades, al ser humano y a la cultura, los cuales poseen propiedades que no son tomadas en cuenta por el positivismo, como la intencionalidad, la reflexión y la creación de significado. Además, no creían que en las ciencias sociales existieran leyes generales y universales, pues en ellas habían muchos elementos que no podían ser generalizados. Aparte, cuestionaron el concepto de conocimiento objetivo que existía en el positivismo, alegando que los seres humanos no podían ser observadores imparciales de objetos ajenos a ellos mismos, ya que el solo acto de observar ya los hacía parte del proceso. Pero las críticas al positivismo las veremos con mayor detalle en un próximo video. Por ahora, te invito a que escribas en los comentarios cuál consideras que fue el aporte teórico más importante que nos brindó el positivismo. Ok, Si te gustó el video, de no olvides esto nos dejarnos habla un un like poquito más y suscribirte al detallado canal para y que no te cómo es el pierdas los positivismo en próximos videos. diferentes rasmas. Gracias, nos veremos en un siguiente recorte. Espérame. Vamos con la diapositiva.
Vamos con la siguiente, que es el estado teórico, estado metafísico, estado científico, que era lo que más o menos también nos hablaba el video que acabamos de ver, ¿sí? Dice, aportes de Comte en la sociología. Es lo que estaba hablando el video, de lo que fue lo que hizo él, porque él fue el representante, por así decirlo. Fundación de la sociología, a Comte se le atribuye la creación de la sociología como una disciplina científica formal, dándole un nombre y estableciendo un marco de estudio. Sí, que ya sabemos qué es lo que es la sociología, cómo se identifica en ese tipo de ramas. Y ahora vemos el positivismo como un método científico. Propuso que el estudio de de la sociedad debe utilizar el método científico y basarse en la observación y la experiencia para describir leyes sociales, ¿sí? Rechazando las experiencias teológicas y metafísicas. Y ahora vemos aquí unos ejemplos de cómo es la ley de de los tres estadios. Formuló una ley que describe la evolución del pensamiento humano y de la sociedad en tres fases. Por ejemplo, el primero es el teológico, que es la explicación de los fenómenos, se basa en la intervención sobrenatural, o sea, dioses, espirituales, etc. Metafísico, las experiencias se centran en conceptos abstractos y universales, o sea, derechos y esencias. En el positivo científico se recurre a la observación, la experimentación y la explicación de la lógica para descubrir las leyes científicas que rigen en el mundo. ¿Sí? Y luego vemos visión de la sociología como física social. Inicialmente, Comte recibió la sociología en el objetivo de estudiar y organizar la sociedad, creando una ciencia para lograr la armonía social y el progreso. Sí, se veía más en cuestión de cómo era el comportamiento, el conocimiento, el pensamiento humano, en lo que nos rodeamos nosotros como sociedad, ¿sí? Luego dice división de la sociología. Dividió la disciplina en dos partes. Por ejemplo, en la primera, que era la estadística social, estudió del orden y la estructura social en un estado de equilibrio. Y la dinámica social es el estudio del cambio o movimiento social y su evolución a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Espérame un momentito. Espérame. Vamos a ver un videito. Espérame. ¿Por qué no se quiere reproducir? Espérenme, chicos, espérenme. Creo que va. Ujú. Ahí va, ahí va.